Bueno, voy a hacer un pequeño repaso de las distintas parachot que hemos en este cuarto libro que han estado transcurriendo. La primera parachá titulada Bamidbar, que quiere decir en el desierto, que la teníamos para mayo 20 del 23. Hice un pequeño resumen como para poder hilvanar y poder unir los cables y que podamos comprender lo que vamos a tratar esta noche. Realmente Bamidbar, en el desierto, comienza con un censo. Ese censo tiene que ser hecho de acuerdo a las instrucciones que da Hachén. No es señalando persona por persona, sino que se hace poniendo medio shekel para luego contar las monedas y así determinar cuántas personas había. La orden era y fue contar los varones entre 20 y 60 años, más no las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía con este censo era determinar cuántos soldados había aptos para pertenecer al ejército del pueblo. Las mujeres pues no prestaban ese tipo de servicio militar y tampoco se incluyeron los niños ni los ancianos. Solamente era entre 20 y 60 años. En esta parachá se nos resalta que en la Torá muchas veces encontramos la expresión Hachén habló a Moshe y a Aarón. Pero realmente hay esa expresión de Hachén habló a Moshe, son múltiples veces que está en la Torá, pero aquí encontramos la expresión diciendo Hachén habló a Moshe y a Aarón. Esa expresión de unir esos dos hermanos o esos dos líderes solo se encuentra 18 veces en toda la Torá. Ese es un dato bien importante porque sabemos que el número 18 significa vida, es ahí. Entonces, es bien importante tener este dato bien presente. Así que en esta parachá encontramos una vez esta expresión en la que se dirige a Moshe y Aarón a la vez, porque los instruyó, cuando los citó a los dos, los instruyó diciéndoles cómo era que iba a quedar dividido los campamentos, los Mahanaim. Entonces, ordenó que 3 tribus iban a quedar al frente, otras 3 tribus iban a quedar detrás. Como lo vimos, yo les puse a ustedes en un PDF en el chat, tal vez ustedes recuerden y si no lo pueden buscar, ahí lo tienen. Y que a los lados había otras 3 tribus. Entonces, fundamental fue el censo en esta paracha. La siguiente paracha se titulaba Nasó, que quiere decir elévate, y estaba para ser leída en mayo 27. En esta porción vemos que Moshe, siguiendo las instrucciones de Hachén, ordena que sean contados los hombres entre 30 y 50 años. Es la etapa o la época en que el ser humano tiene la mayor fuerza entre esa edad, 30 y 50 años. Porque era contando a los levín. En esta porción de Nasó se ordena contar a la familia de Gershón y a la familia Merari, que eran 2 de la familia de los levín. A los de Gershón les ordenó y les
confió el transporte de las coberturas y cortinas del Mizcán, y a los meraritas, seguramente eran de los más fuertes, eran los que iban a transportar tanto las paredes como los pilares, las vigas y las bases del Mizcán. Esta parte del Mizcán es muy importante porque cuando atravesemos la barrera llamada Masón, vamos a quedar ubicados justo ahí con el Mizcán. No vamos a estar ni en el primero ni en el segundo templo, sino la ubicación va a ser en el Mizcán. Entonces, Hachén instruye acerca, además, de cómo proceder cuando hay personas con impureza. ¿Por qué con impureza? Impureza en hebreo se dice tamei. Y impureza es porque han, por ejemplo, un caso de impureza es que se han contaminado por estar frente a un cadáver. Eso da una energía de impureza. Y para poder entrar al Mizcán era necesario purificarse justamente para volverse Tahor. ¿Por qué? Porque allí estaba la Shekinah. Así que cuando atravesemos la barrera de Maxón, que vamos a quedar justamente con la luz del Mizcán, lo que vamos a tener es realmente la presencia divina. Recuerden que esa presencia divina se manifestaba en nubes de gloria. Entonces, tendremos y viviremos esa maravillosa experiencia. También en esta parashá instruye Hachén acerca del Nazir. En ese caso tenemos a Sansón como ejemplo. En la época de los jueces que estuvo Sansón, yo creo que la mayoría de nosotros ha leído la historia de Sansón, han salido hasta en comiquitas la historia de Sansón, pero claro, cuando ya entra uno a estudiar a profundidad a Sansón, realmente le deja unos mensajes que son admirables. Tiene uno que haber desarrollado mucho la sefirá de Da'at para poder comprender, pero eso lo iremos a ver cuando estemos estudiando en el Zohar. Vamos a mirar más profundamente cómo fue la responsabilidad que le dio Hachén a la madre, que porque se le presentó, fue un ángel a la madre de Sansón diciéndole que iban a tener un hijo y que tenía que ser un nazir. Un nazir quiere decir una persona apartada que no iba a consumir nada que tenga que ver con la vid, con la uva, que iba a mantener, cumplir ciertos requisitos para ser un nazir. No cortarse el cabello, por ejemplo. Sí, no comer ciertos alimentos, en este caso la uva, entonces pues no iba a disfrutar del vino, por ejemplo, sí, durante todo el tiempo que quedara como nazir. Ahora, así que también en esta Enazó es que encontramos la maravillosa bendición arónica, o sea, la bendición sacerdotal, y toda la importancia que tiene. A ustedes les di en la clase esa instrucción. Sin embargo, repasando, encontramos que termina con la palabra shalom, que quiere decir paz. Y son 5 aspectos importantes de esta palabra en esta bendición arónica. El shalom, un primer punto, el shalom es tan grandioso que es uno de los nombres de Hachén. Ese es shalom. Lo mismo Shabbat es uno de los nombres de Hachén. De ahí que tengamos pues que apartarnos a cumplir con el Shabbat si uno quiere realmente estar en este camino, tiene que forzarse en que recuerda y guarda el Shabbat. ¿Cómo es eso de recordar? Recordar es que tan pronto se termina Shabbat,
Si al día siguiente se sale al supermercado, uno está pendiente de pensar qué iré a preparar para el siguiente Shabbat. Y entonces, en la medida en que transcurre la semana, uno va comprando lo que desea para ese Shabbat siguiente en las 3 seudot que se hacen. Vamos a tener que estudiar el Shabbat porque la riqueza del Shabbat es increíble. Y más que nosotros guardar el Shabbat nos guarda a nosotros. Es muy importante guardar el Shabbat, conocer las normas como la rigen el Shabbat, cómo se distribuye ese tiempo de Shabbat, porque es el día que Hashem quiere que uno pase con él. Entonces es nuestra cita espiritual con Hashem, estudiando la Parashá y estudiando el Zohar, estudiando el Pirkei Avot, toda la parte de la ley oral. Bastante importante ocuparse en ese día, desarrollando esta labor. Otro aspecto importante de la palabra shalom es que shalom le va a ser concedido como compensación a la persona que estudia Torah y cumple con los deseos de Dios. Entonces, va a producir no solo que alegría, sino una gran satisfacción como ser humano. Y es la manera como uno va encontrando la felicidad. Entonces, si tiene shalom, va a poder pensar, va a poder tomar sabias decisiones, va a tener una mente clara, no va a estar enredado con la guerra de Gog y Magog, etcétera. Así que digamos que es una compensación, es un premio para aquellos que estudian Torah, el Zohar y cumplen los deseos de Dios, que son 620. Pero con el solo hecho de estudiar Torah y de estudiar el Zohar, se cumple con los 620 deseos de Dios. Ese es el camino que tiene marcada la Torah. Un tercer aspecto es que cuando los justos mueren, en la palabra shalom, sus almas son elevadas al cielo y allí le dan la bienvenida 3 grupos de ángeles que le están deseando paz. Un cuarto aspecto es que cuando el pueblo vive en paz, Hashem extiende su misericordia sobre el pueblo, sobre todo el pueblo, a través de que ellos se demuestran el amor el uno al otro. Entonces está Hashem allí en el medio. Y un último punto es que le es concedido el shalom a aquellos a quienes dan sedaká. Entonces son 5 aspectos importantes. O sea que nos van a ayudar esos 5 aspectos, la palabra shalom, si damos la sedaká, si cumplimos con la lectura de la Torá y del Zohar, y si además de eso vamos cumpliendo los 620 deseos de Dios, entonces vemos esta grandeza en el manejo de nuestras emociones. Vamos a estar en equilibrio, porque es lo que pretendemos, llegar a tener unas emociones equilibradas y no a estar en desequilibrio. Vamos corrigiendo la ira y la excesiva bondad, así como la excesiva restricción también, y nos vamos ubicando en la columna central del árbol de la vida, que es cuando ya ubicados allí, nos vamos a llamar Asher El, pueblo de Israel. O sea, es muy distinto este concepto
al que tiene la mayoría de la gente que está muy confundida, porque se llama pueblo de Israel a los habitantes del Estado de Israel. Pero según el Zohar y la Torá, son aquellos que cumplen los 620 deseos de Dios, los que se pueden llamar Asher El, directo a él. Ahora, hablando de la bendición arónica, vimos que estudiamos, son 3 veces Yud, y se las puse en cántico en el chat, que empieza por Yevarejeja, entonces comienza con una Yud. Y esa primera bendición tiene 3 palabras. Esas 3 palabras lo que indican es que merecemos ser bendecidos por las buenas acciones de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esas 3 primeras palabras es lo que quieren decir. La segunda verajá tiene 5 palabras y tiene que ver con los 5 libros de la Torá, o sea, con el Humash. Y en la tercera verajá vemos que está compuesta de 7 palabras, lo que nos da pista o nos insinúa las tribus. Las primeras 11 tribus nacieron durante 7 años aproximadamente, ¿sí? En los primeros 7 años nacieron las 11 primeras tribus. Entonces es una insinuación respecto de las tribus. Ahora, cada tribu tenía su propia, digamos, como su propio dirigente, que en la Torá no se llama así exactamente, sino que se le dice Nasi en hebreo, o sea, príncipe. Es la cabeza que representa cada tribu. Y se trataba de un Talmid Jajam, o sea, un sabio y estudioso de la Torá que hacía actos buenos, pero no llegaron a ser príncipes así como de buenas a primeras. Ellos llegaron a ser príncipes porque tenían méritos. Nos tenemos para saber cuáles eran los méritos que tenían para ser un Talmid Jajam. Tenemos que regresar a Egipto cuando estaban esclavizados, todo el pueblo esclavizado. Los mismos jefes egipcios habían nombrado para cada tribu un dirigente que era responsable, era como el responsable de manejar la cuadrilla de hombres que hacían los ladrillos. Recuerden que se puso tan rígida la situación, tan estricta y tan severa, que los obligaban a que ellos fueran a buscar el material para hacer los ladrillos. Ya no les daban el material, les tocaba a ellos ir a buscarlo. Y obviamente gastaban tiempo en eso y no alcanzaban a cumplir la cuota diaria. Entonces, sucede que los dirigentes de cada tribu sabían que iban a ser torturados, golpeados por los jefes egipcios, pero sin embargo, ellos ni se quejaron, soportaron los golpes. O sea, todo eso lo tuvo en cuenta Hashem para nombrarlos Nesiim, o sea, el príncipe de cada una de las tribus, porque ellos ya habían pagado un precio. Este es un caminito realmente que es por méritos. Nosotros tenemos una gran ventaja. Si bien es cierto que somos la generación Ekeb, o sea, la del talón, la que menos luz tiene, pero
tenemos los méritos de los patriarcas. Por eso, en la bendición arónica, donde la primera verajá hace alusión al mérito de los patriarcas, de ahí es que nos llega a nosotros tremenda bendición, porque no es por nuestros méritos, es por los méritos de los patriarcas. Ahora, pasando ya a la siguiente parachá, que es la tercera Bealotejá, se programó para junio 3 y Bealotejá lo que quiere decir es cuando encienda la menorá. Sabemos que todos dieron regalos y aportaron para construir el Mizcán. Sin embargo, Aarón pensó, yo ahora no voy a aportar, sino voy a esperar a ver qué hace falta y yo entrego lo que haga falta, aporto lo que esté haciendo falta. Sucede que sin darse cuenta, él, todo el pueblo llevó todos los dones, todos los regalos, y él sintió que se había quedado sin poder dar nada y estaba muy triste porque no encontraba nada para aportar. Entonces Hachén se le acercó y le dijo, no te pongas triste porque a ti te va a corresponder encender la menorá. Entonces, recordando que nuestro compañero de estudio, el doctor Jorge Pérez, preguntó la diferencia entre la menorá, el candelabro de 7 brazos, digamos, y la que con la que nosotros festejamos en Hanukkah, que tiene 9 brazos. Ahora, los 7 brazos no podía ser, la de 7 brazos no podía ser ni pegada ni añadida. Las flores tenían que ir exactamente como Hachén se lo había mostrado en el diseño a Moche, pero dice el Midrash que Moche no logró hacerla siguiendo esa instrucción. Entonces le pidió a Hachén que por favor él mismo la hiciera, porque él no tenía la capacidad para hacerla. Por la forma de construirla era muy, muy especial. No podía haber pegantes ni soldaduras, nada de eso. Era de una sola pieza. Ahora, hablando de la Hanukkía, que es como se llama el candelabro que usamos en la fiesta de Hanukkah, que tiene 9 brazos, pero realmente la caña central, esa caña central no viene a contar, en sí quedan 8 brazos. ¿Por qué? Porque sencillamente el tarrito de aceite que encontraron los sacerdotes para poder encenderla, no había sino un frasquito que no había sido violentado, que estaba totalmente sellado, que era puro, pero obviamente se suponía que no iba a alcanzar para los 8 días. Pero Hachén le extendió a ese frasquito de aceite, le extendió la llama por 8 días. Entonces, esa es la diferencia entre la una y la otra. Ahora, cuando estamos festejando Hanukkah, sabemos que es la reinauguración, lo que recordamos es eso. Hanukkah quiere decir eso, la reinauguración del Santo Templo. Entonces, la festividad dura 8 días exactamente. La caña central sirve como el conducto para poder encender todas las 8 velas de la Hanukkía. Y esa es una explicación que me encanta podérsela dar a todo el grupo, fruto de la pregunta que hizo el doctor Pérez. Entonces, en esta Bealotejá tenemos
que es la menorá de 7 brazos. La Hanukkía es de 9 brazos. Entonces, vimos en Bealotejá, espero que ustedes hayan podido leer. Yo les he pasado la parachá cabalística. Espero que ustedes la hayan podido leer. No sé si tienen preguntas de esa parachá de Bealoteja. Me gustaría saber si tienen, porque es cabalística, entonces tiene un nivel más elevado. No es la parachá como viene sin mayor explicación. En el pergamino no trae ninguna explicación, pero en la parachá que les he pasado, que tiene el nivel cabalístico, es bastante extensa, porque esta es una parachá muy, muy extensa. Bealotejá. Entonces, espero que la hayan podido leer, y si no la leyeron, les sugiero que regresen allí y que la lean, porque es una parachá muy, muy importante. Es muy importante porque tenemos que conocer bien cómo era el movimiento en el Mizcán, ya que, les repito, cuando atravesemos la barrera Maxón, vamos a quedar allí. Entonces tenemos que tener ese conocimiento. Así que el que no haya podido leerla, le sugiero que regrese, la busque y la lea y la profundice. En esta parachá, Hachén le dice a Moche que los levín tienen que estar listos para prestar el servicio en el templo. Sí, Isabelita, puede hacer la pregunta. Sí, en la parashá Bealoteja, en el Midrash, Sí, es solamente una acotación, es decir, una pregunta está bien, también, está porque bien. dice ahí que Miriam y Aarón se volvieron leprosos, y Aarón solo por un instante. Eso yo no lo había sabido. Es decir, Sí. era Miriam, ¿no? Pero aquí Sí. dice que los dos. Y fue así. Pero Aarón, por un lado, a ver, Aarón era el de la comunicación, y a él le libró que no quedara igual que Miriam, porque él era un buscador de la paz, ¿sí? Él hacía paz entre las parejas cuando estaban peleadas, ¿sí? Y entonces, cuando uno procura la paz, como les dije hace un momento, el premio que se le da es enorme por uno practicar la paz. Entonces, por eso para él fue breve, no fue como Miriam, que tuvo que alejarse del campamento 7 días, ¿no? Todo el pueblo la esperó, ¿sí? Pero es así, pero fue breve por el mérito de que era un buscador de la paz. Él era el de la comunicación. De ahí se desprende en el Shulchan Aruch una norma que dice que por el hecho de que uno quiera la paz, tal como lo hacía Aarón, el premio realmente es muy, muy grande. Dice que debemos todos procurar desarrollar esa virtud o esa midá, como se dice en hebreo, es una virtud muy grande, ¿no? A Miriam le correspondió entonces los 7 días fuera del campamento, hasta cuando su hermano Moche rezó por ella, la famosa expresión
El na refanala. Eterno, por favor, sánala. No fueron sino esas palabras. O sea, le demuestra a uno que uno no tiene que hacer una oración extensa y con cantidad de adornos. No, muy sencillo, pero claro, Moshe tenía una relación personal con Hashem. Lo mismo que nosotros tenemos que hacer, desarrollar una relación personal, obviamente con la reverencia debida, ¿no? Pero desarrollar esa relación personal con él para que podamos ver que la palabra que nosotros pronunciamos queda establecida. Como resultado final de esa petición, Miriam se sanó y el pueblo pudo seguir la travesía. Muchas gracias, Isabelita. Gracias. Muy amable. Gracias. A ver, Ingrid. Bueno, aquí es una pregunta, ¿no? En la parte de números 12-13 dice así. Dice, hay dos lecciones aparentes aquí primero. O sea, para ayudar a curar a Miriam de la lepra, Moshe dijo la frase, el narrefanala, que significa Dios te ruego, sánala, por favor. Entonces, dice la escritura, hay dos lecciones aparentes aquí. Primero, cualquiera puede caer espiritualmente sin importar cuán elevado sea. Segundo, si Miriam no hubiese hablado calumnias, este versículo jamás habría sido creado. Por lo tanto, la razón por la cual ella dijo palabras maliciosas fue para ayudar a las futuras generaciones, aun si eso le traería negatividad a ella. Entonces, sigue diciendo, esto no quiere decir que debamos planificar la realización de acciones negativas, sino que cierta negatividad es válida si se hace en beneficios de los demás. Y yo me pregunto, ¿qué negatividad en este tiempo se podrá hacer en beneficio de los demás, no? Mira, entonces mira lo que dice el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice que está permitido, por ejemplo, mentir para que una pareja se reconcilie, para que haya paz entre las personas. La mentira conlleva una energía negativa, ¿sí? Pero está autorizado por Hashem para lograr la paz, justamente. Yo creo que si uno se enfoca hacia la paz, es mucho lo que uno puede hacer hoy día, porque los corazones están muy violentos, hay una iracundez que se observa aún en las carreteras, hay una ira regada realmente, ¿sí? Entonces yo creo que uno sí todavía pues tiene mucho chance de lograr cumplir con esa parte que usted resalta, que me parece muy importante. Me parece muy importante. Le agradezco la acotación. Espero que sí. Contenta con la respuesta. Sí, porque yo decía, ¿qué negatividad en este tiempo es válida? Bueno, mentir si es en beneficio de la unión de la familia, en el amor, de no lastimar tú sabes que ya está sí, lastimado. sí. O sea, Y de que no haya calumnias. Hoy día hay mucha calumnia, mucha. Y se ve a través de las redes, se ve a través de las publicaciones, ¿sí? Cómo hay de calumnia. Entonces, tenemos mucho por hacer realmente, creo yo, ¿no? El Shulchan Aruch también le ayuda a uno a aclarar bastante el camino, ¿sí? Pero está muy buena la observación suya. Le agradezco mucho que nos haya traído esta nota para poderla analizar. Pero eso, por ejemplo, le pasaba a Aarón. Aarón, por eso a él le duró brevemente. O sea, que es muy indicativo, ¿no? Porque quiere decir que, por ejemplo, un mal que esté extendido en el mundo, hay personas a quienes no les llega, ese mal no las toca, tienen una protección especial, ¿sí? Por méritos que tienen. Y por eso yo soy tan insistente en que caminemos con las 3 T's, ¿sí? Techubá, tefilá y sedacá.
muy importante, porque nos rodea de una energía de bendición y de protección. Por eso es importante hacerla todos los días. Los que generalmente estamos en esa búsqueda de Hachén, encontramos que se nos cumplen el deseo de tener paz, por ejemplo, se nos cumple. No hay cosas que nos inquieten grandemente, porque tenemos la confianza puesta en que Hachén nos cuida. Sí, dígame por favor, Ingrid. Ingrid. Ah, sí, otra preguntita, y es que estoy muy feliz también de estar tenerte a ti aquí con nosotros esta noche, y estoy así como que nadando en que, Dios mío, todas las dudas que he tenido, tenerte aquí y que tú me las puedas responder, qué rico, estoy feliz. Pero ¿sabes qué? Otra preguntita que me ha llamado la atención, y en esta parasha la leí, decía que la tribu de Judá era controlada por el signo de Aries. Pero también en las parachas anteriores vi que también cada, eh, cada tribu era controlada por un signo y a la vez ese signo, por supuesto, por un planeta, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo me preguntaba, yo decía, bueno, qué interesante. Nosotros cuando guardamos Shabbat y todo ello, la idea es que eh, esta influencia astral ya no nos gane ventaja, ¿no? Ya no nos Sí, gana no, ventaja. a nosotros no nos cubre. A las personas que están, a las almas que están en esa búsqueda intensa de Hachén y tratando de cumplir con los 620 deseos de Dios, que estamos Ujú, haciendo un esfuerzo, que caminamos con las 3 T's, no nos mm, influyen los astros, porque tenemos una ubicación más elevada, ¿sí? Entonces, mm, claro, es interesante, bueno, por tener el conocimiento, como usted lo menciona, de que la mm, tribu de Yehudá pues estaba regida por Aries y tal. Es interesante, pero es mucho más interesante lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? mm, Es más lindo saber que no mm, tenemos influencia astral que nos gobierne, ¿sí? maravilloso. Que estamos hemos podido, a pesar de ser que la generación del talón, hemos podido, por pura misericordia divina, podernos Ujú, ubicar en la columna central del árbol de la vida. Y de verdad que yo me siento tan contenta de tenerlos a ustedes en este grupo, ¿sí? Porque hemos sido mm, seleccionados, hemos sido escogidos. Creo que los de este grupo, los que estamos esta noche, mantenemos ese interés enorme por la búsqueda de la verdad, que es Emet, que es Hachén, y eso es lo que marca la diferencia. mm, No creo que mm, nosotros tengamos angustias por las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿sí? O que ya se está anunciando que la guerra nuclear, y creo que hemos llegado a un punto en que podemos tener la certeza de que ujú, Hachén nos guarda y nos cuida y nos protege. Y fíjense, no solamente a nosotros, sino también es extendido a nuestra descendencia, porque con mm, Hachén todo es amplio, todo, qué todo es en amplitud. Entonces, creo que aun cuando ahorita no veamos, por ejemplo, a nuestros hijos en la misma búsqueda de Hachén como uno la tiene, que se levanta en Hasot o un poquito para encontrarse con los ángeles en la oración del amanecer, pero estamos haciendo el camino. Entonces, eso cuenta, ¿sí? Eso cuenta. Creo que esto nos da tranquilidad. Creo que me parece que no tenemos la zozobra que todo el mundo tiene, sí. ¿sí? Porque hay mucha zozobra en el mundo. Ujú, Yo trato con varias personas
y me doy cuenta las angustias que están viviendo, ¿no? Pero nosotros podemos tener la certeza de que Hachén no solo que nos guarda a nosotros, sino también a nuestra descendencia. Entonces, bueno, yo creo que ciertamente, como dice Ingrid, es motivo de felicidad. Sí. Estamos felices y venimos a estas clases con mucha alegría y satisfacción, porque tenemos que llegar a ese punto en el que vamos a decir lo que decía el patriarca Jacob. ¿Sí? Lo tengo todo. Y realmente, si uno tiene a Hachén, lo tiene todo. No le hace falta nada. Todo lo tiene. De alguna manera, él le suple a uno la necesidad. De alguna manera, ¿no? No tiene que ser como uno quisiera. No, es como él quiere porque él es el que dirige la orquesta. Y nosotros somos los instrumentos en sus manos. Entonces, bueno, en esta, ¿habrá alguna otra acotación a esta parachá de Bealoteja? Porque los judíos, ya el pueblo en ese momento de Bealoteja, en esa parachá, vemos que les coge el afán de abandonar Ar Sinaí. Ellos ya querían dejar Ar Sinaí. Ahora, recuerden que había una mezcla de pueblo genuino, no por herencia, sino por la fe en Hachén. Ese era un pueblo genuino, pero que se les pegaron los seres Rab, que eran los malvados, que ellos viendo lo bien que le iba a los genuinos, dijeron, pues nos vamos con el grupo, ¿sí? Pero fue por interés, no fue una decisión de convicción y de certeza en Hachén. Y hay mucho Rab hoy día, hay muchísimo, que tienen la apariencia, ¿sí? Pero que no son a la hora de la verdad. Entonces, no olvidemos esa parte de los Rab. Esa es la razón por la cual en tantos siglos no se han logrado reunir el número de 599.999 almas para atravesar la barrera llamada Maxón, ¿no? Porque hay mucho Rab, hay mucho. Entonces, uno tiene que estar siempre haciendo techubá, revisándose, y para eso la camisa que le queda a uno bien ajustadita se llama Teilín, que son los salmos, que le ayudan a limpiar el alma, le ayudan a corregir aquello que es necesario corregir, y así uno va perteneciendo a este maravilloso pueblo Asher El. Bueno, entonces, cuando ya ellos salen de Ar Sinaí, del monte Sinaí, recuerden que empiezan a llorar, que porque la comida era solo maná, y se quejaban de eso. Por eso es que esta parachá nos da la lección de cómo manejar las emociones para darnos un equilibrio. Entonces, ellos se quejan de que es solo maná. Dígame, el maná, primero que todo, tomaba el sabor de lo que ellos deseaban. Por ejemplo, si deseaban pollo, sabía a eso, a pollo. Era de acuerdo al deseo que tuvieran. Por ejemplo, deseo que el maná tenga un sabor a una fruta, por ejemplo, a durazno. A eso le sabía, a durazno, ¿no? Dicen en el Midrash que se aprovechaba todo, o sea, que ellos no tenían necesidad de ir al baño, ¿sí? Ellos no tenían las necesidades fisiológicas que
que tenía todo el resto del mundo, y de eso se quejaron. Pero claro, los de esa quejumbre fueron los Sererab. Ellos fueron los que comenzaron, que añoraban que añoraban el ajo porro, que añoraban los tomates, las cebollas, los productos que comían en Egipto, y encima agregaron que se lo comían gratis. Eso fue algo que a Hachén de verdad lo molestó al máximo. Que querían comer carne. Entonces, Hachén, como viene Moche y le dice a Hachén, yo no puedo con este pueblo, quejoso, a toda hora se queja, ¿sí? Es mucha la quejabanza. Yo no puedo, yo de dónde les voy a sacar carne. Entonces, en conversación con Hachén, le dice Hachén, no te preocupes, yo les voy a mandar la carne. Y efectivamente, manda un viento del este que hace venir las codornices en una cantidad asombrosa. Todo estaba cubierto de codornices. Podían coger las que quisieran. Y se dice, según el Midrash, que murió mucha gente de comer y comer codornices, o sea, no se saciaban, ¿sí? Entonces, ¿qué aprende uno? Que uno no se queja. Uno lo que dice es Gansú Letová, porque esa expresión es una manifestación de amor incondicional. Tú tienes mi vida en tus manos, tú haces como bien a ti te parece y eso es correcto para mí. Entonces es de sumisión a las decisiones de Hachén. Entonces esa expresión es muy, muy importante. Gansú Letová. En las dificultades más grandes, no lo olviden. Debemos decir Gansú Letová. Creo que muchos hemos pasado circunstancias a veces un poco difíciles, pero si uno dice Gansú Letová, el alma se le tranquiliza, coge uno calma y le da uno paz, que es lo que más debemos buscar, tener paz. Entonces, esa más o menos es Bealoteja, y con Bealoteja, donde se mueren muchos murieron, muchísimos murieron, y entonces ya después de eso viene lo que mencionaba de Miriam y Zipora, que es el nombre de la esposa de Moche. El comentario, bueno, la Torá escrita lo menciona como que hablaron negativamente de Moche. En el Midrash son un poquito más explícitos, y lo que se dice que la crítica se hizo fue porque Moche se separó de Zipora, que era su esposa, porque él buscaba esa unión con Hachén y no quería ninguna distracción, absolutamente ninguna. No olvidemos que Moche era 50% ángel, 50% hombre. Es más aún, el nombre de Moche, haciendo ciertas equivalencias bajo un sistema que hay de equivalencias que viene en el Zohar, se vuelve Hachén. El nombre Moche se vuelve Hachén, porque Moche intentó por todos los medios tener afinidad de forma con Hachén, en bondad, en paciencia, en tolerancia, en entrega. Él era un dador, o sea, fruto de esa midá que él tenía, de ese atributo, él vino a separarse de Zipora, su esposa, o sea, renunció aún a su vida propia en favor de su pueblo, ¿sí?
Entonces, eso ha hecho de Moche un ser grandioso, muy elevado, muy elevado. Hay muchos detalles de Moche que son bien bellos, bien hermosos, que vale la pena estudiar más a fondo a Moche. Entonces, cuando ya se sanó Miriam, continúan el viaje. Pero esa expresión de el na refana la es la que debemos usar enviando una palabra de sanidad cuando veamos que alguien está enfermo, ¿sí? El na refana la. Ahora, la paracha Shelar Leja, que lo que quiere decir Shelar Leja es envía tú mismo. Ahí venimos a estudiar lo de los espías. En esa estudiamos los espías. Hay diferentes opiniones en los midrashim. Yo tengo un midrash que dice que fue decisión de Moche enviar a inspeccionar la tierra de Canaán, que era la que iban a conquistar. Pero tengo otro midrash que dice que realmente fue siguiendo una instrucción de Hachén para que fueran y miraran, porque claro, estaban los seres rab, no nos olvidemos, estaban los seres rab que no tenían convicción. Entonces ellos eran los encargados de generar disturbio, con dudas, con pensamientos extraños, con ideas raras, ¿sí? Entonces, debido a ese grupo de Eres Ra, pero uno pregunta, bueno, ¿y quién autorizó que entraran también los Eres Ra para ir al desierto? El Midrash dice que fue Moche, porque Moche quería que viniera el Machía, o sea, que se reflejara el Machía inmediatamente. Pero él quería que toda la humanidad se bendijera. Y sucede que no es así, porque es una búsqueda individual. Tiene uno que tener ese anhelo por pasar tiempo con Hachén, por estar con él. Entonces uno se esfuerza en que guarda el Shabbat, pasa ese día de Shabbat, es muy importante el Shabbat, pasa el día de Shabbat estudiando la Torá, ¿sí? Haciendo salmos, en una comunicación constante con él. Entonces, el asunto de los espías, Moche, como iba el alumno de él, que era Yehoshua, bueno, que se llamó después Yehoshua, pero su nombre era Josué, él protege a su alumno poniéndole una letra Yud para que se llame Yehoshua. Y también va Caleb. Entonces, pero esos dos muy diferentes de los otros 10. Los 10 resultaron quejosos, llorones, viendo todo negativo. Por eso es que hay que cambiar la mente. Tenemos que sacar los pensamientos negativos y ese espacio que queda, llenarlo con los pensamientos de Dios que vienen en la Torá. Entonces uno aprende y se ejercita en esta labor de que reemplazo los pensamientos negativos con lo que está escrito de los pensamientos de Hachén para el hombre, para el ser humano. Entonces, ¿qué pasó? Que Caleb dijo, él se apartó de los dos, iban 12. Entonces, él se apartó y ¿qué fue lo que él hizo? Se fue a Hebrón, a la tumba de los patriarcas, a la cueva de Macpela, para que por los méritos de ellos le evitaran la confusión que seguramente iban a generar los otros. Entonces, por un lado, Moche protege a su alumno, que es lo que nos corresponde a aquellas personas
que a quienes les estamos enseñando este camino, a nosotros nos corresponde hacer oración, mantener en plegaria el grupo, ¿sí? Para protegerlo de la guerra de Gog y Magog, de la guerra de los pensamientos, porque los ataques son muchos, muchos son los ataques y todo comienza con un pensamiento. Entonces, es nuestro deber elevar plegaria para que nuestras vasijas sean corregidas. Entonces, tiene uno que tener la lista de las personas que asisten con regularidad a las clases para estar en esa plegaria protegiendo a sus alumnos. Lo mismo le sucedió al Arizal. El Arizal dijo que había bajado del cielo a la tierra solamente por un alumno, por uno, cuyo nombre es Jaime Vital. ¿Sí? Porque Jaime Vital fue fiel. Cuando se adhirió a su maestro, él fue fiel con su maestro, iba a sus clases sin fallar ninguna, sin fallar. Entonces, fue muy especial para el Ari, ese alumno, el alumno fiel. Bueno, entonces hay que leer cuidadosamente esta parashá de Shelach Leja y observar y por favor meditar, ¿sí? Nos vamos a poner como en el lugar de los que fueron, que realmente la tarea que les puso Moche era que observaran y trajeran, si veían el árbol de la vida. Esa era la idea de Moche. Pero ellos lo que trajeron fue frutos. No trajeron un árbol, ninguno. Entonces no se cumplió el objetivo. ¿Sí? Era el deseo de Moche, que era el maestro, pero no se cumplió el objetivo. Sí trajeron unas uvas enormes, casi incapaces de cargar, ¿no? Y trajeron de los 7 frutos de la tierra, pero no cumplieron el objetivo, que era encontrar el árbol que Moche quería que lo encontraran y lo trajeran. Entonces, vamos a estudiar cuidadosamente y el domingo, con la ayuda del Creador, nos encontraremos, como es nuestra costumbre, el domingo a las 12 del día para estudiar más a fondo. Espero que se motiven todos a leer la parashá cabalística para que estén empapados del tema, porque luego vamos a entrar a una parashá tremenda, que es la de Cora, ¿sí? Que es fruto de una rebeldía que se presenta. Entonces, vamos a mirar lo grave de la mala actuación, de cómo Cora quiso cambiar el sistema. Cora quiso poner al contrario Gesed, lo quiso volver Geburá, y Geburá lo quiso poner Gesed. Entonces, algo que no está planteado así, no está de esa manera. Pero bueno, entraremos a Cora. Vamos a leer con cuidado Shelach Leja. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Estoy muy agradecida de que hayan podido asistir a esta clase. A ver, Isabelita, adelante. Sí, gracias. Dice que Moshe le enseñó a los espías el nombre divino de 12 letras como una protección. ¿Usted sabe cuál es ese nombre de las 12 letras? Yo lo tengo, pero no lo traje, pero se lo voy a dar. Pero mira, nosotros que estamos aquí en Malhut de Malhut, yo les he explicado que somos de la creación Aleph, somos la generación Ekeb, la que menos luz tiene. Solo tenemos un rayito que se llama Or Hasadim,
es una luz de bondad muy finita, ¿sí? Entonces no tenemos la capacidad ni para meditar, ni para estudiar realmente los nombres de Dios, porque es una luz muy fuerte. Ellos la tenían para poder hacer y conocer los nombres de Dios. Sí, porque claro, era la época del Mizcán, donde estaba la presencia divina. Nosotros, en cambio, yo les he dicho que estamos en un mundo tan oscuro, que es como una de esas bolsas negras que usamos para botar la basura, ¿sí? A donde nos entra un rayito muy delgado de luz. Por eso tenemos que subir 125 peldaños. Pero yo le voy a traer el nombre de 12 letras, ¿sí? El de 42, usted sabe, está en el Anabejoa. El Anabejoa. Sí, usted sabe. El de 216 letras, usted también, todos sabemos que es fruto de la tabla de los 72 nombres de Dios, porque cada nombre trae 3 letras, por 72 da 216 letras. Sin embargo, aconsejan los sabios de la Kabbalah que nosotros no nos metamos en ese embrollo de pretender meditar los nombres de Dios, porque nuestra vasija no está lo suficientemente tahor, o sea, pura, para poder soportar la luz tan fuerte que viene con los nombres de Dios. ¿Sí? Pero yo se los consigo, porque bueno, vale la pena pues tenerlos, ¿no? Sí, yo los consigo me para da el la grupo. inquietud. Sí, yo los consigo para el grupo, pero como les digo, no los vamos ni a meditar, no los vamos ni siquiera a escanear, ¿sí? Nada de eso vamos a hacer. A nosotros en este tiempo, lo que más nos corresponde es el apegamiento a Hachén, pedir la corrección de la vasija, porque tenemos que estar purificados para poder atravesar la barrera llamada Maxón. Entonces, tenemos que trabajar y eso es de verdad bien extenso, porque son muchas capas y capas. Es como una cebolla que está formada, una cebolla roja, por ejemplo, uno la abre y son capas y capas y capas y capas, hojitas de cebolla, capitas y capitas, para poder ¿qué? Llegar a despertar el punto en el corazón. Cuando ya tengamos desarrollado y estudiado nuestro punto en el corazón, de verdad que hemos logrado un gran avance. Pero con mucho gusto, Isabelita, yo se lo voy, a lo mejor se lo pongo en un PDF en el chat. Oh, gracias. ¿Sí? Y aquí dice el Sadik y Job. ¿Cuál era él? Job, ese Job. Oh, Job. Sí, claro, sí. Job Gracias a Job, se pudo atravesar el mar de los juncos, ¿sí? Gracias a él, porque en ese Rochachana es cuando se presentan, como uno lo lee en la Tanakh, es cuando se presentan ante Dios, como se hace en Rochachana. Todos pasamos ante Dios en Rochachana, todos, justos e injustos, todos porque Él controla todo. Entonces, eso fue lo que sucedió. Era un Rochachana y se presentaron todos ante Dios y entonces Hachén, que tiene sus propios planes, a la vez estaba trabajando con su pueblo para que pudieran atravesar el mar de los juncos. Entonces, distrajo a la fuerza del mal, ocasionándole toda esa turbulencia a Job. Claro, Job había cometido un error bastante grave atrás, porque realmente es la ciencia de causa y efecto. Eso es algo muy importante. Es causa y efecto.
pueda que a veces el efecto se demore de una buena o de una mala acción, no importa, ¿sí? A veces hay buenas acciones que pasan años y uno no ve que se mueva la piedra, pero a la larga sí se mueve la piedra. Ya pasando mucho tiempo, se mueve la piedra, ¿no? Y lo mismo cuando uno hace algo mal. Entonces, es causa y efecto, y eso le pasó a Job. Cuando usted vea, y Job se refiere a Job. Sí, es que me llamó la atención que decía, será Job. Sí, porque es Job. no Lo que pasa pensaba es que para nosotros estaba, es Job, pero cuando se escribe en el hebreo, se sí, escribe y yo. ¿Sí? pero no, yo no pensaba que él estaba en ese momento. No, yo tampoco, ¿sabe? Yo me sorprendí. Eso fue Cuando, mi sorpresa. sí, y cuando yo lo leí hace muchos años, yo me quedé muy sorprendida. Pero claro, Hachén es eterno. Él no tiene ni tiempo, ni movimiento, ni espacio. Él es eterno. Entonces, él maneja como lo que es él en la eternidad. Por eso cuando nosotros que estamos en Malhut de Malhut, cogemos los salmos que han sido bajados del cielo, porque tanto Moche como David pudieron ascender a los mundos superiores. Moche, ¿qué bajó? La Torá. Y David, ¿qué bajó? El Teilín, los 150 salmos. Entonces, ambas, tanto la Torá como los Teilín, purifican la vasija. ¿Sí? Entonces, cuando cogemos los salmos, si ustedes, por ejemplo, leen cuidadosamente, pueden decirle a Hachén que cuando yo lea los salmos, que cuando yo recite los salmos, sea como que el rey David mismo lo está diciendo. Entonces, uno va protegido con el Sadi David. Fíjese que él no reencarnó, David no reencarnó. O sea que él cumplió totalmente el propósito de Dios. Es muy interesante la vida de David, muy interesante, muy linda la vida de David, qué hermosa, porque él nos sirve a nosotros de espejo de todas las cosas que le sucedieron, buenas y las no tan buenas, pero él era totalmente apegado a Hachén. Entonces, en el Zohar dice que el ángel de la muerte a Moche le regaló el Ketoret, ¿sí? Y a David, que bajó los salmos, le enseñó cómo evitar que le llegara la muerte, cómo evitar que llegue la muerte. Eso fue un regalo que hizo ese ángel. Es muy interesante. En el Zohar nosotros nos vamos a gozar enormemente, porque el Zohar profundiza bastante. Es la interioridad de la Torá. O sea, es el alma de la Torá. Porque la Torá escrita, saben ustedes que es del lado de Geburá. La Torá oral, donde está el Zohar, donde está los Midrashim, y donde está todos el Pirkei Avot, donde está el Talmud, que es Torá oral, es del lado de Gesed. Entonces, ese lado de Gesed lo que hace es mostrarnos la interioridad de la Torá. ¿Ve? Por eso no la podemos interpretar tal como la tenemos en el rollo, sino que tenemos que adentrarnos a tener los 4 niveles de interpretación, pero que en Shavuot nos dan un regalo, ¿sí? Y es obtener racín de racín. Entonces, realmente es un camino muy hermoso de mucho estudio, pero también de mucha bendición. Y entonces ya han pasado 1 hora y 10 minutos. Les voy a dar la bendición que a mí me gusta darles. La doy en español, ¿sí? Aun cuando voy a procurar en el futuro dársela en hebreo, pero esta noche la voy a hacer nuevamente en español
y quiero que esta oración, ustedes la reciban tal como les expliqué. El llevar ejejá, en esa parte, en el hebreo vienen 3 palabras. En el segundo vienen 5 y en el tercero vienen 7. Y ya les expliqué cómo es que ustedes quedan totalmente protegidos. Entonces, cerrando los ojos, les digo que Hachén te bendiga y te guarde, que Hachén haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Hachén alce sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom, compañeros míos, que tengan muy buena noche.